como siempre, por favor dejar en el chat su nombre y curso para que queden presentes en la asistencia del día de hoy. Así que mientras hacen eso, chiquillos, comentarles también antes de comenzar la clase, comentarles que, chiquillos, hoy lunes 22 de marzo, corresponde, se conmemora en lo que es el Día Mundial del Agua. Es importante, chiquillos, que lo recordemos siempre, el uso, cuidado y el abuso que lamentablemente muchas veces generamos con este vital elemento. Como dato, recordarles, chiquillos, que solamente el 0,0007% del agua, o sea, menos de un 1% del agua, mucho menos que el 1% que el agua que tiene nuestro planeta, es agua potable, agua que podemos beber. Y aún así, chiquillos, nos estamos cuidando como corresponde. Así que, como les pido también que ustedes sean conscientes y vayan pensando en el cuidado de este vital elemento. Cosas tan sencillas como no dejar el agua corriente mientras nos lavamos los dientes, no darse luces tan largas, etc. Un montón de actos muy sencillos, pero que pueden ir marcando poco a poco la diferencia en cuanto a al uso que le damos al agua y cómo cuidarla también para que nos dure la mayor cantidad de tiempo posible también y no tengamos crisis como ya algunos años atrás tuvimos. Así que es importante, chiquillos, que cuiden mucho este elemento y obviamente seamos conscientes del peligro que significa para nuestra vida el poder no contar con él para poder beber y para realizar cosas tan sencillas como alimentarnos. Así que es muy importante eso, chiquillos. Chiquillos, si me escuchan raros porque tengo la voz extraña porque estaba un poco resfriado, pero nada grave, así que es solamente por eso, así que no es que se escuche mal, mi voz está un poco extraña porque ando un poco resfriado, pero nada que se puedan preocupar. Bien. Digan, chiquillos, los que vienen llegando, por favor, dejando su nombre y su curso en el chat para que queden presentes el día de hoy. Cerramos hasta que empiecen a flotar. Así que, por favor, les pido... Van explotando. Lo sigan haciendo. Chiquillos, el día de hoy, lo que corresponde es que analicemos y veamos una breve historia sobre la física. Vamos a hacer un poco de historia. Y también es muy importante, chiquillos, que vamos a analizar también las 5 grandes áreas que comprende la física. Si vamos a empezar a estudiar la física, si vamos a empezar a entender qué es la física como tal, y qué estudia, y cuáles son las áreas que vamos a ir trabajando, que son áreas de estudio de la física, debemos tener claridad, chiquillos, también de cómo llegamos al punto en el que estamos, y también comprender las 5 grandes áreas de la física que son las que estudian cada una de las materias que involucra esta gran disciplina, una de las 3 grandes disciplinas de la ciencia en la actualidad. Así que es importante, chiquillos, que vayamos comprendiendo, y eso va a ser el objetivo de la clase del día de hoy, que señalan comprender los saberes históricos que han construido la física como una ciencia, es decir, lo que vamos a entender cómo nos llevó a considerar la física como una ciencia, y conocer, chiquillos, las diversas ramas de la física a partir del avance histórico de su estudio, es decir, cómo el avance histórico que ha habido durante todos estos siglos de la física nos ha aportado distintos saberes y también nos ha permitido construir la física como conocemos ahora y las áreas que ésta comprende. Chiquillos, antes de continuar, vuelvo a recalcar, vuelvo a insistir, por favor, que las personas que no han accedido al Google Classroom acepten la invitación, revisen sus correos del colegio para aceptar la invitación. Hoy día le mandé invitación nuevamente a todas las personas que no han hecho, y algunos estudiantes, algunos de ustedes tenían mal registrado su correo. Así que volví a agregar esos correos para que a todos y a todas les llegue esta solicitud. ¿Por qué? Porque hoy dejo la primera tarea, chiquillos, que va a ser evaluada la próxima semana. Es decir, la única forma que van a tener para acceder a la tarea y poder resolverla y poder enviarla va a ser a través del Classroom. Así que es muy importante que tengan acceso a él, porque ahí se va a aplicar la tarea, las instrucciones y cómo se va a evaluar esta. Así que muy importante, chiquillos, que accedan al Classroom, porque va a ser la primera tarea que vamos a realizar esta semana y se entrega el próximo día lunes. Van a tener hasta el próximo lunes hasta las 12 de la mañana, o sea, hasta mediodía,
cosa que yo pueda alcanzar a revisarlas, y después en la tarde las revisamos también aquí en conjunto. Así que ahí es importante, chiquillos, para que no se les vaya a olvidar. Muy bien, chiquillos. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy, como bien les decía. Primero, entendiendo la física, chiquillos, como una ciencia básica de la naturaleza. Eso es lo que el primer concepto que nosotros debemos entender de la física, que se considera una ciencia básica de la naturaleza, y entender por qué se le atribuye este mensaje, este nombre, de ciencia básica de la naturaleza, por qué no se le puede llamar de otra manera, sino que la entendemos como una ciencia básica. Así que es importante, chiquillos, que comprendamos que la física es una ciencia básica, es la ciencia básica de la naturaleza. ¿De qué manera es que la entendemos así? Vamos ahora a analizarlo. Históricamente, chiquillos, y es algo que yo siempre menciono y siempre señalo con respecto a la historia de la física y a la física como tal, es que el objetivo que tenía la física desde sus orígenes, desde que se empezó a hablar de física, era estudiar los fenómenos naturales, ampliar el espectro del análisis de los fenómenos naturales. Es por eso que muchas veces digo, se comprende la física como una ciencia natural y una ciencia presente en todas partes, en todos lados, en toda situación. ¿Esto por qué, chiquillos? Porque la física es una de las más importantes formas de estudiar los fenómenos naturales y las características que tiene la naturaleza a partir de los fenómenos físicos. Hasta el siglo XVI, como dice aquí, chiquillos, estuvo incluida junto a ella la química, la medicina, la geología, la biología y la astronomía. Antiguamente, hasta el siglo XVI, chiquillos, todas estas áreas eran una gran área que se le conocía como la filosofía natural. O sea, antiguamente, chiquillos, las físicas junto a estas áreas que mencionamos aquí, se conocieron como la llamada filosofía natural, es decir, la forma de comprender los fenómenos naturales y analizarlos desde distintas perspectivas, desde el área biológica, geológica, médica, química y astronómica, ligándose a los conceptos físicos que ya se conocían en ese entonces, fue lo que terminó dándole la denominación de filosofía natural. Es decir, antiguamente todas estas áreas se agrupaban en la misma categoría y todas se encargaban de la misma forma, pero desde su mirada, a entender los fenómenos naturales de nuestra naturaleza, valga la redundancia. Sin embargo, chiquillos, es importante comprender y tener claro que este conocimiento de estas distintas áreas de las ciencias, incluida también la biología, la física, perdón, la biología, la física y la química, pero sobre todo la física, se fueron expandiendo con el pasar del tiempo. Es decir, los saberes que hasta el siglo XVI se tenían sobre los fenómenos naturales vistos desde cada área, fueron ampliándose con el pasar de los siglos. Con el pasar de los siglos, chiquillos, fuimos viendo que hubo un crecimiento prácticamente ininterrumpido de los saberes y conocimientos que tenemos respecto a la física y también de las otras áreas. ¿Qué provocó esto, chiquillos? Ya en el siglo XIX, donde fue más notorio que estas disciplinas, las que mencioné anteriormente, se ampliaron, esto provocó finalmente que... Ay, perdón, se salió la clase. Ahí sí. Ahí sí. ¿Esto qué provocó, chiquillos? Provocó que el conocimiento tan amplio que había para cada una hiciera que cada área de la física se separara. Esta filosofía natural se separara. Lo cual provocó que ahora ya no existiese el concepto de filosofía natural, sino que se entendiera cada una de las áreas que acabamos de mencionar, cada una de las áreas de las ciencias, como un área de la ciencia independiente. La biología, la química, la física, la astronomía y la medicina y la geología fueron entendidas finalmente como especialidades y áreas de la ciencia completamente distintas y completamente independientes una de la otra, con especialidades y áreas de estudio completamente nuevas y diferentes para cada una de ellas. Es decir,
lo único que podíamos conectarlas es que eran ciencias, pero ya no podíamos conectarlas como una filosofía natural, como ya lo sabemos, sino que ahora cada una se podía distinguir como una ciencia que se encargaba cada una de explicar una forma distinta de entender los fenómenos naturales. Es decir, recién en el siglo XIX hablamos de la física como la conocemos ahora, como el área de la ciencia que nos explica los fenómenos naturales dependiendo de la forma en que se miren, ya sea de una forma por movimiento, por luz, por sonido, por electricidad, etc. Desde el siglo XIX también se empezó a entender la biología como la área de la ciencia que explicaba los fenómenos naturales a partir de los seres vivos y todo su flora y fauna, la astronomía como los fenómenos naturales fuera de nuestro planeta, la medicina que entendía la salud a partir los mecanismos biológicos asociados a la salud, la geología que era la ciencia de la Tierra, ciencias de la Tierra que se llama también, geología es la ciencia de la Tierra, que entiende lo que es todo lo rocoso, todo lo no vivo, por así decirlo, y la química, que la ciencia que explica los fenómenos químicos, las reacciones químicas a nivel molecular que permiten la formación o transformación de distintos elementos naturales. Si se fijan, esta rápida forma que yo les expliqué, que yo como físico también entiendo de las otras áreas de la ciencia, es la que hasta el día de hoy se mantiene. En ese momento esa separación que se hizo de estas áreas de la ciencia hizo que se marcara mucho la forma en que estudiaban los fenómenos naturales. Ya no eran un todo, ya no eran un todo, sino que eran cada una viendo su área, viendo lo mismo, pero de una forma distinta. Es decir, todos eran una ciencia natural, pero cada uno con un enfoque, con una especialización y una área de estudio distinta. No sé si se va entendiendo, chiquillos, esta idea. Entonces, en el siglo XIX, chiquillos, en donde nosotros ya separamos completamente la filosofía natural y hablamos de ciencias naturales, y donde cada una tiene su forma de estudiar la naturaleza. De esta manera, chiquillos, nos vamos ahora solamente a centrar y nos vamos a concentrar también en lo que nos dice la física y los ámbitos que esta abarca y los que conecta con otras áreas de la ciencia. De esta manera, chiquillos, vamos a analizar los ámbitos de la física, cómo los ámbitos de la física, como las distintas partes de la física, nos van a permitir entender otras áreas de la ciencia y cómo también ellas mismas se dividen para comprender el comportamiento de los fenómenos naturales y todas las cosas que vayan ocurriendo a nuestro alrededor. Desde esta mirada, chiquillos, se pudo comprender que todas las áreas de la física que estamos entendiendo, que vamos a analizar a continuación, se pueden comprender a través de los hallazgos y las investigaciones, que las ciencias físicas, mucho más que otras áreas de la ciencia, o tanto como otras áreas de la ciencia, afectan a otros campos de la actividad humana y otros campos de los fenómenos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que la física está conectada con las otras áreas de la ciencia de alguna manera. Es decir, la física afecta a muchos campos de nuestra actividad humana, como se dice, o sea, de cómo comprendemos la naturaleza. Desde otra mirada, en algún punto la física va a estar involucrada. Es por eso que, chiquillos, que tenemos este esquema que está aquí, el cual podemos observar que la física podemos asociarla con la geología, con la biología y con la química. La geofísica es el estudio físico de la Tierra y de las rocas. La físico-química corresponde al estudio físico de las reacciones químicas que se producen en la naturaleza. Y la biofísica corresponde al estudio físico de las reacciones biológicas o de las interacciones biológicas que poseen los cuerpos. En este sentido, chiquillos, la física va a tomar va a tomar a las otras áreas y las va, por así decirlo, a ayudar a poder comprender el comportamiento de estas. Es decir, no hay área de la ciencia que se sustente por sí misma, por sí sola, sin que no tenga una cucharada de física para poder comprenderla. Es decir, si usted pensó que siendo biólogo se iba a escapar de la física, está equivocado, porque la biología tiene un área que es la biofísica, que comprende las interacciones físicas que podemos entender en organismos vivos a nivel macro o a nivel micro, es decir, a nivel de
de fenómenos biológicos entre seres vivos o no vivos, o a nivel de sus estructuras moleculares, sus estructuras atómicas, sus estructuras, y todos los organelos, toda esa área que la biología se encarga muy bien de explicar, también se puede explicar a través de la física. ¿Cómo, por ejemplo, se preguntarán? La biología podemos entender el movimiento de las, no sé, de la sangre, de los vasos, de las plaquetas, de los glóbulos rojos, entender, por ejemplo, cómo la fotosíntesis es el mecanismo que permite que una planta sobreviva y cómo el movimiento o la absorción del sol con lo del dióxido de carbono también genera efectos físicos que pueden explicar por qué se genera esta fotosíntesis. Es decir, que la planta finalmente transforme el dióxido de carbono en oxígeno. También la geología nos va a explicar cómo fue el movimiento del planeta, de las capas de la Tierra, cómo se mueven las capas de la Tierra, cómo se formaron los continentes. Todo eso tuvo un movimiento. Y la física lo recoge y también lo ayuda a explicar. Y la físico-química, chiquillos, entender, por ejemplo, las velocidades en que las reacciones químicas ocurren, el tiempo que se requiere para una reacción química. Es decir, hay variables físicas que también nos permiten explicar las reacciones que se pueden entender en la física, y digo, en la química. Si se dan cuenta, la física, directa o indirectamente, está dentro de las otras áreas de la ciencia, tomándolas de una forma u otra, pero siempre aportando entre ellos. Por eso se habla de biofísica, o sea, hay cosas de la física que tenemos que recurrir a las otras áreas de la ciencia para poder comprenderlas de mejor manera. Y hay otras áreas de la ciencia que recurren a la física para poder entender su propio conocimiento de mejor manera. O sea, es por así decirlo, un trabajo colaborativo. Todas las áreas de las ciencias colaboran entre sí para poder entender su área de mejor manera. No son áreas aisladas, son áreas independientes, pero colaborativas entre sí. Ahí tenemos que marcar muy, muy fuertemente esa diferencia. No son aisladas, son independientes, pero colaboran entre sí. De esta manera, chiquillos, independiente de que las áreas de la física, digo, de la física en general, se conecte con las demás, debemos tener claro, chiquillos, que a nivel propio de la disciplina individual de la física, existen 5 grandes ramas, chiquillos, que vamos a ir estudiando con el tiempo y que son las ramas que estudia la física actualmente y que se fueron construyendo a través de los siglos también. Es decir, no siempre tuvimos estas 5 áreas de la física presentadas propiamente tal. Con el pasar de los siglos y que la investigación y la experimentación fuese aumentando cada vez más, es que pudimos comprender que la física tenía que necesariamente dividirse en distintas áreas que nos iban a permitir comprender de mejor manera los fenómenos naturales desde esta mirada más matemática, se puede decir, pero ligada también a los fenómenos naturales. Algo que es importante que tenemos que tener en cuenta es que antes del siglo XIX, digo, hasta finales del siglo XIX, todos los fenómenos de la física les daban nombres con referencia a los sentidos, al oído, al olfato, a la vista, al gusto y al tacto. Es decir, cuando se estudiaban fenómenos físicos, se le asociaban a los sentidos. Es decir, cuando hablábamos, no sé, de la audición, o hablábamos del sabor de algo, el sabor, de repente la geología, antiguamente, chiquillos, como dato anecdótico, antiguamente para reconocer distintas rocas y los minerales que la formaban, había que pasarle literalmente la lengua a las rocas, y según el sabor que tuviera la roca, también íbamos a identificar el tipo de mineral y el tipo de roca que teníamos frente a nosotros. Entonces, la física también basó en eso. Muchos fenómenos naturales que fueron explicados a través de la física fueron comprendidos a partir de los sentidos. Lo que escuchábamos, lo que podíamos escuchar, lo que podíamos oler, ver, sentir y tocar, degustar y tocar, iba a ser explicado. Es decir, necesariamente todo el estudio de la física requería contacto con los elementos con los que se estaba experimentando. Es decir, si no ocupábamos nuestros sentidos para experimentar, no podíamos hacer ninguna conclusión física. ¿Cuál fue la desventaja, chiquillos, que tuvo esto? Que muchas veces el estudio físico de los distintos fenómenos naturales era por percepción del experimentador.
Es decir, para estudiar, por ejemplo, el calor, tocábamos cosas, tocábamos distintos elementos, y así se fueron explicando los conceptos de alta temperatura, baja temperatura, calor, frío, etc. Pero ¿qué problema tuvo? Que, como bien decía, esto quedaba a criterio de la percepción del experimentador. Claramente nosotros mismos no sentimos en la misma temperatura en un día, no sentimos la misma sensación de calor, no olemos igual, no tocamos las cosas y las sentimos igual, de repente no percibimos los sonidos de igual manera, algunos podemos sentirlos como fuertes, débiles, lejanos o cercanos, a veces nos cuesta distinguir ello, por ende eso se presentó como un gran problema a la hora de poder experimentar los fenómenos naturales a partir de la física. Sin embargo, luego en el siglo XX, chiquillos, se empezó a trabajar más con los instrumentos de medición, con los instrumentos de laboratorio, con los instrumentos de experimentación, que presentaron una forma más estandarizada y no tan perceptiva, por decirlo, de comprender los fenómenos naturales. Es decir, ya no necesitábamos nosotros mismos, con nuestros cuerpos, con nuestros sentidos, experimentar. Ya habían instrumentos de laboratorio e instrumentos que fueron creando los mismos científicos para poder entender los distintos fenómenos naturales desde la mirada física. ¿Qué permitió esto? Permitió, chiquillos, poder entender la física clásica, que es la física que vamos a entender en los 5 grandes bloques, las 5 grandes áreas que vamos a analizar el día de hoy. Es decir, ya la experimentación a través de ocupar instrumentos o elementos de la naturaleza y nos sirvieran instrumentos, nos dio el paso para que ya no tuviéramos que ocupar los sentidos y tuviéramos el problema de que la percepción pudiera alterar nuestra percepción, nuestra conclusión y nuestro análisis científico a través del llamado método científico, que más de alguna vez lo han escuchado y que nosotros también lo vamos a analizar en algún momento. Entonces, eso dio paso, por ejemplo, como en esta primera máquina de vapor, entender conceptos físicos muy importantes. Es así, chiquillos, como la física se divide en 5 grandes áreas, que son la mecánica, la termodinámica, la óptica, la acústica y la electricidad y el magnetismo, o también llamada electromagnetismo, también se la abrevia de esa manera. Entonces, las ramas de la física son 5 y están aquí mostradas. La mecánica, chiquillos, es el área de la física que más vamos a ver durante nuestra enseñanza media, más específicamente en segundo y el tercero, nos vamos a dedicar segundo y tercero medio a trabajar esta área, que corresponde a la área de la física que describe el movimiento y las causas que lo provocan. ¿Por qué las cosas se mueven? ¿Por qué los objetos dejan de moverse? Las causas de la caída de los cuerpos, cómo aumentar o disminuir la velocidad, etc. La termodinámica, chiquillos, es un área de la ciencia que estudia la materia y el calor y cómo se relacionan entre sí. Es decir, cómo el calor afecta a los cuerpos, cómo el aumento o disminución de temperatura afecta su forma, cómo los distintos materiales conducen o no el calor o permiten que el calor pueda transmitirse de mejor manera. Cómo entender los fenómenos naturales asociados al calor y a la temperatura, como son las mareas, los vientos, las precipitaciones, y los fenómenos naturales más extremos como son las tormentas, los huracanes o los tornados. Ahí la termodinámica nos ayuda a entender un poco esa forma de entender la relación entre la materia y el calor. Por otra parte, chiquillos, la que vamos a ver este año, que va a ser la protagonista de este año, una de las 2 protagonistas en verdad de este año, va a ser la óptica. La óptica, chiquillos, va a ser una de las 2 protagonistas este año de nuestra asignatura, que corresponde al estudiar los fenómenos luminosos, es decir, la formación de la luz, cómo se genera la luz, cómo proyectar la luz, cómo se comporta la luz en distintas situaciones, cómo se forman imágenes a través de la luz, cómo podemos comprender también las aplicaciones de la óptica tecnológicamente, como son los lentes, las ampolletas, etc. Es decir, comprender cómo la luz afecta nuestra vida cotidiana. Y por otra parte, la segunda gran área de la rama de la física, que es la cuarta que vamos a analizar ahora, que vamos a ver este año también, corresponde a la acústica, que estudia el sonido y sus aplicaciones. Es decir, cómo se genera el sonido, cómo se percibe el sonido, cómo se propaga el sonido, cómo se transmite el sonido, por qué hay o no sonido y por qué hay en algunos lugares sonidos y en otros no, o cómo cambia la forma de percibir los sonidos, o cómo viaja el sonido en distintos medios materiales,
es lo que estudia esta cuarta área de la física que corresponde a la acústica. Estas dos, chiquillos, se unen en la, informalmente se unen en lo que se llama la física de ondas, que lo vamos a entender cuando impartamos la unidad 1, chiquillos, que ambas áreas corresponden a una gran área que corresponde a la física de ondas, es decir, la física que estudia el comportamiento de las ondas luminosas y de las ondas de sonido. No es una área por sí sola, sino que es una parte de la física que se desglosa en las dos grandes ramas. Este año, chiquillos, nos vamos a dedicar a entender la física de ondas, entendiendo la tercera y cuarta área de la física, es decir, la óptica y la acústica. Finalmente, chiquillos, la quinta y última rama de la física que también vamos a estudiar, que la vamos a estudiar en cuarto medio, corresponde a la electricidad y el magnetismo, o también dicho como electromagnetismo. Estudia, chiquillos, los fenómenos asociados a las fuerzas eléctricas y magnéticas, es decir, cómo las cargas eléctricas interactúan entre sí, cómo los cuerpos se pueden cargar o descargar eléctricamente, cómo se pueden atraer o repeler los cuerpos eléctricamente, cómo se forman los fenómenos naturales asociados a las cargas eléctricas, como son los rayos y todo lo que implica una tormenta eléctrica, cómo la Tierra también funciona a partir de estas cargas eléctricas. Y de igual manera, chiquillos, se entiende también el magnetismo, es decir, qué corresponde a qué es lo que es un imán, cómo los cuerpos se pueden magnetizar, cómo interactúan las fuerzas magnéticas entre ellos, se atraen o se repelen, o también comprender, chiquillos, cómo es que el magnetismo se puede aplicar en la vida cotidiana y cómo la Tierra, como un gran imán natural, controla los diversos fenómenos naturales que vemos diariamente. Y cómo entender también lo importante que es el magnetismo para nuestra vida, como las fuerzas magnéticas y el propio hecho de que la Tierra sea un gran imán natural permite la vida como la conocemos. Es decir, la física del electromagnetismo es la que nos da el paso a entender dichos fenómenos naturales. Si se dan cuenta, todos los ámbitos vistos en estas 5 grandes áreas de la física van a hablar de distinta forma de fenómenos naturales, ya sea por el calor, el movimiento, la luz, el sonido, la electricidad o el magnetismo, todos llegan en algún momento a explicar los fenómenos naturales, pero cada uno lo va a explicar según la mirada que tiene. Entonces, como las otras áreas de la ciencia también lo hacen de distintos puntos de vista, la física también lo hace lo suyo, explicándolos las distintas características de la naturaleza y de los fenómenos que ocurren en ella a partir de 5 grandes miradas, las que acabamos de mencionar en este punto de la clase. ¿Chiquillos, quedaron claros estas 5 grandes áreas de la física? Sí. ¿Sí? Sí. No hay más que estas. Las otras áreas que hayan escuchado, como la astronomía u otras áreas de la ciencia, ya caen en una rama o una área distinta a la nuestra. No son áreas de la física. Y si se fijan, y vuelvo a insistir con esto, todas las áreas de la física, todas estas 5 grandes ramas de la física, se conectan con los fenómenos naturales de una u otra forma, pero como bien decía, estudiándolos a su manera, a su visión, a su mirada. ¿Se entiende, chiquillos? Entonces es importante comprender estas áreas de la física vistas de cada una desde su perspectiva. Bien, chiquillos, esta era la introducción que quería hacer en esta parte de la clase, comprender un poco más esta historia de la física, comprender las grandes ramas que componen la física como la conocemos el día de hoy, pero para ello, chiquillos, vamos a hacer lo siguiente. Chiquillos, vamos a realizar una primera tarea, que no lo puse aquí, que va a estar en el Classroom dentro de hoy y mañana, que van a tener plazo hasta el lunes de la próxima semana para subirla a la página. Yo voy a dejar ahí también en el canal de YouTube un tutorial, y en el Classroom un tutorial para subir la tarea sobre las grandes ideas de la física que son las más importantes en el siglo XX y siglo XXI. Es decir, van a tener que investigar y generar una actividad que ahí les voy a explicar que va a ser un esquema para comprender
los grandes acontecimientos del siglo XX-XXI que han marcado la física como se conocía anteriormente. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, por ejemplo, tenemos también el tema del colisionador de hadrones, etc. Hay un montón de eventos que ocurrieron desde el siglo XX en adelante que marcaron completamente la física como la conocían anteriormente y que son los grandes hitos que fueron dando mayor espacio a seguir estudiando la física más allá de lo que ya conocemos. Chiquillos, así que les voy a pedir que revisen nuevamente sus correos electrónicos del colegio, chiquillos, voy a volver a ser majadero con esto, son los correos del colegio, no sus correos personales de toda la vida. Tienen que revisar el correo que se crearon del colegio, el que les creó el colegio a ustedes. Dime, Alejandro. Yo no tengo activado el correo, la profe me dijo que ya me iba a avisar cuando me lo vuelva a activar. Ya, les voy a avisar entonces a los profesores que les actualicen eso para que puedan tener acceso al Classroom. Así que voy a pedir también, hay una compañera de ustedes que también me pide que lo revise. Voy a mandar también y revisar si alguno no lo ha llegado o no ha activado su correo, les pido que lo hagan y le avisen a su profesora jefe si les falta ese correo para que así puedan acceder a esta tarea. Así que, por favor, los que faltan todavía, que lo hagan lo antes posible. Porque la tarea va a ser solamente investigar y anotar en sus cuadernos alguna información con respecto a estos grandes acontecimientos que ocurrieron en el siglo XX en adelante y que han marcado la física como la conocemos el día de hoy. Chiquillos, esa tarea se hace en su cuaderno y lo que van a tener que hacer después, que lo voy a explicar igual en el Classroom, es tomarle una foto a la tarea y subirla al Classroom. O sea, la tarea tiene que estar redactada en su cuaderno, fotografiarla y luego enviármela las fotografías al Classroom. Ahí van a entender cuando les explique cómo es. Así que esa es la forma que vamos a realizar esta tarea número 1. Chiquillos, nos dejamos la clase entonces hasta aquí. Nos encontramos el próximo día lunes a la misma hora. Recuerden estar constantemente revisando y avisando, chiquillos, si no les ha llegado el correo a su profesora jefa, la profe Dani o la profe Nicole, decirle que no tienen el correo para que se lo activen, para que puedan ingresar al Classroom y poder tener acceso a esta tarea y también a las clases anteriores, porque se están subiendo también las clases. A mí igual me gusta la astronomía y si alcanzamos, chiquillos, este año también tenemos una parte de astronomía que vamos a estudiar, que es la formación del universo, y también un poco los que son las estrellas, los planetas y los satélites naturales. Tocamos la física, en física una cocheradita de astronomía este año, así que esperemos poder verla si es que todo avanza como corresponde. Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Cuídense mucho, que estén muy bien, y cualquier cosa, si no tienen su correo del colegio, no tienen el acceso al Classroom, háganlo saber a sus profesores jefes, para que ahí podamos dar una solución lo antes posible. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, que estén muy bien, y nos encontramos en la próxima clase. Chao, chiquillos, nos vemos. Chao, profe. Bueno, ustedes. Chao. Chao, profe.